El 26 de junio del año 1945 se fundó la Organización de las Naciones Unidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, venga, vamos aquí a hacer un tema así un poco serio. Interesante. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU, ¿vale? Por sus siglas. Hay gente que podría decir que es como el gobierno del mundo. Pues no, ¿vale? Es una organización intergubernamental. ¿Eso qué significa? Significa que sí, que hay eh, países que están en la ONU, ahora mismo están todos los países del mundo, ¿vale? Pero no hay ningún requisito, es decir, tiene que ser democracias, ¿no? O no pueden entrar los países que tengan una dictadura. No, es decir, es todos los países que tengan un gobierno legítimo, que sea reconocido por los demás países, forma parte de la ONU. Y la ONU es un organismo que, bueno, promueve, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos actuales, por ejemplo, pues es una de las obras más importantes de esta organización, pero el problema es que los países no están obligados a cumplirlo, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con otros organismos, está UNESCO, UNICEF, es decir, es un poco como que intenta organizar un poco el mundo, pero sin la obligación, los países no tienen esa obligación de pertenecer, ¿no? O de cumplir con las resoluciones, ¿no? O sea, tú puedes hacer una resolución que condenas, por ejemplo, el ataque de Rusia a Ucrania, pero eso no significa que Rusia tenga que abandonar Ucrania, ¿no? O sea, un ejemplo claro. Bueno, ya haremos más, bueno, ya haré, porque haremos, ¿no? Haré, hola, yo estoy solo. Ya haré más vídeos sobre la ONU, pero hoy me interesa hablar un poco de los países fundadores, ¿no? Fueron un total de 51. La mayoría firmaron la Carta, digamos, de las Naciones Unidas este 26 de junio del año 45, ¿vale? Contexto, la guerra de Alemania, la Segunda Guerra Mundial había terminado en Alemania pues hacía pocas semanas, ¿no? Y todavía se estaba librando la guerra en el Pacífico, ¿no? En Japón. Sabéis que cuando se rindió Japón fue en agosto del 45, cuando se lanzaron las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y aquí pues ya se terminó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Y digamos que la ONU era un proyecto que ya pues se venía un poco gestando a través de los aliados. Esto es importante, a través de los aliados, y pretendía un poco, pues, ser como una continuación de la Sociedad de Naciones, que fue un intento, un pequeño embrión que hubo de la ONU al finalizar la Primera Guerra Mundial, pero que también, pues digamos que no cuajó y fue un desastre. La ONU, digamos, no tiene unas pretensiones tan elevadas y quizás por eso, pues bueno, ha tenido un relativo éxito. Y ahora nos vamos a centrar en los países fundadores, ¿no? Lo primero que nos llama la atención de aquí es ver que absolutamente todos los países de América la suscribieron, ¿vale? Con algunas excepciones, ¿vale? Guyana, Guayana y Surinam, ¿vale? No podían suscribirlo porque eran todavía colonias, al igual que algunos territorios del Caribe eran también colonias. Estos países, al independizarse y al descolonizarse, se convirtieron en miembros de la ONU, ¿no? Entonces, pues si os dais cuenta, aquí tenemos pues un continente que cumple prácticamente los requisitos, ¿no? Y están prácticamente todos, ¿no? Yo diría que más del 90%. ¿Por qué? Porque en América, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en África, la mayoría de los países ya se independizaron en el siglo XIX. Por ejemplo, gran parte casi toda América del Sur se independizó de España y de Portugal a principios del siglo XIX, ¿no? Y a finales del siglo XIX, pues fue el caso de Cuba, ¿vale? Entonces pasa también con América Central, que me olvido siempre. Estados Unidos ya era un país independiente, Canadá pues se independizó de una manera ya oficial a principios del siglo XX. Entonces, pues bueno, digamos que esto era un poco... espera, yo porque me salgo, vale, un segundo, que no me quiero salir, que no me quiero salir, a ver. Vale, pues eso. Me acuerdo cuando hacía estos vídeos tan largos, ¿no? Que soltaba así mucho rollo. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en Oceanía, a ver si se carga esto. En Oceanía, fijaos que solamente había dos países independientes, ¿no? Era, por un lado,
Australia y por otro Nueva Zelanda. Después ya se incorporarían pues otras pequeñas islas, ¿vale? Y pues vemos que los principales países pues ya estaban, ¿no? Se habían independizado ya de manera oficial a principios del siglo XX o finales del XIX, si no recuerdo mal, del Reino Unido. Y bueno, Asia, ¿qué pasa con Asia? Bueno, fijaos que Asia es curioso, ¿no? Ya tenemos países que ya obtuvieron su independencia a principios del siglo XX o finales del XIX. Ejemplos, ¿no? Tenemos, pues, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, a ver, aquí tenemos el Líbano, tenemos Siria, tenemos Irak, tenemos Irán, tenemos Arabia Saudita, por ejemplo, tenemos la India, que de hecho la India, bueno, es como que todavía no era independiente, pero es como que sí que le permitieron firmar porque estaba ya en proceso de desvinculación con el Reino Unido, ¿no? Pero fijaos que Pakistán no está, porque Pakistán aún tardaría, ¿no? Pakistán, en principio, formaba parte de un todo junto con la India y con Bangladesh. Lo que pasa que Pakistán es de mayoría musulmana y eso fue un poco el principal factor, ¿no? Aquí tenemos a China también, fijaos, China, Filipinas, pero aquí lo que más nos llama la atención son las ausencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, Japón no podía estar en esta lista porque todavía estaba en guerra, ¿no? Y porque era también un país, digamos, del eje, ¿no? Digamos, junto con Alemania, con Italia y todo. Hay otros países de Asia que todavía no están, ¿no? Mongolia, todos los tanes, si me seguís aquí en mi canal y mis chorradas, pues aquí veis que está Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán. Está también Afganistán, por ejemplo, Pakistán, pues todos los tanes, digamos que o todavía no se habían incorporado a la URSS o todavía no eran del todo independientes o es como que no optaron por entrar en un primer momento a la ONU. Luego tenemos el sudeste asiático, esta zona conocida como Indochina, tampoco entró porque formaba parte de Francia, de la Guayana francesa, pero habían sido invadidos por Japón. Lo mismo pasa con Indonesia, ¿no? Indonesia son las Antillas holandesas, pero todavía en esta época también fue conquistada por Japón, al igual que Filipinas, al igual que Corea del Sur, bueno, que toda Corea. Corea está a punto de empezar una guerra que todavía no ha terminado. No sé si sabéis que las dos Coreas todavía no han firmado la paz, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que lo que nos interesa aquí es ver que, bueno, que sí, que hay un porcentaje bastante elevado de Asia, pero no toda Asia, ¿vale? Lo que decíamos, ¿no? Los países del eje, ¿qué pasa? Fijaos en Europa, fijaos que está Alemania, ¿vale? No le dejan entrar, creo que entró en el año, si no recuerdo mal, en el año 55 por ahí, o sea, creo que sí. Italia, que tardó también algunos años, ahora mismo no recuerdo, también yo he elegido también el mejor color también, ¿no? Para hacer esto. En fin, vale, aquí un poquito más. Bueno, tampoco te creas, ¿no? Pero bueno, en fin. Vale, fijaos, ¿no? Alemania, la Alemania nazi, pues ahora mismo en la ONU es para decir, oye, no, cuidado, o sea, vamos a esperar a ver qué pasa, tal, ¿vale? Luego tenemos Italia con lo mismo, ¿no? Mussolini lo habían colgado, lo habían ahorcado 2 años antes, pero bueno, no estaba tampoco claro el tema de Italia. También muchos países del este estaban ahí un poco, pues, ¿vale? Pues digamos que había pues como esa incertidumbre. También había países neutrales, por ejemplo, Suiza, creo que, a ver, Suiza todavía no estaba, exacto, ¿vale? Pues, un momento que coloque aquí, Suiza, Irlanda, por ejemplo, Suecia, Finlandia, es decir, países tradicionalmente neutrales, pues bueno, todavía se esperaron algunos años antes de entrar, ¿vale? Y bueno, aunque no fueron países del eje, pero sí que fueron países que, bueno, que simpatizaron con la Alemania nazi y el eje, que fueron Portugal y España. España entró en el año 53, si no recuerdo mal, si no es el 53 era el 52, entró en la ONU un poco por las presiones de Estados Unidos y un poco por el trasfondo de la Guerra Fría. Fue el momento en el que dijeron, bueno, da lo mismo que seas una dictadura, aquí lo que importa pues que formes parte de la ONU, pues un poco pues para
digamos, alinearte en contra de Rusia y de lo que empezaba con la Guerra Fría y todo, ¿vale? También hay otro país neutral, por ejemplo, Islandia, ¿no? Pero bueno. Y el caso más, bueno, el que más llama la atención, que supongo que muchos y muchas ya lo habéis visto, África, en esta época, bueno, digamos que solamente tenía 4 países 100% independientes, ¿vale? O que no eran colonias. Sudáfrica, ahora Sudáfrica, Etiopía, Egipto y Liberia, que ya he comentado varias veces que fue pues como un país formado por los esclavos negros liberados de Estados Unidos que se fueron aquí a Liberia, ¿no? Pues eso, el resto de países, ya a partir de 1960, cuando ya empieza la descolonización masiva de África, también de Asia, pero sobre todo de África, es cuando la ONU empieza a crecer en número y ahora pues tenemos, si no me equivoco, 195 miembros, ¿vale? Pues era simplemente pues enseñaros esto, que como hecho curioso, y vuelvo a remarcarlo, América es como el continente cuyos países pues, han tenido una mayor vida dentro de la ONU, este organismo, que es interesante también, pues para la gente muy friki de la geopolítica, pues es muy friki y hay muchas cosas interesantes, ¿no? Bueno, a ver si en el siguiente capítulo os hablo del Consejo de Seguridad de la ONU, que es un poco lo que de verdad importa, ¿no? Pues nada, espero que os haya gustado esta pequeña introducción geográfica de la ONU a través de sus países fundadores y nada, nos vemos. Hasta luego. Venga, que me quiero ir. ¿En serio que no me puedo ir? ¿En serio? Que me quiero ir.